Dormimundo, un mundo de descansos, presenta. Alejandro Magno nos dejó una frase muy útil para estos tiempos de crisis. De la conducta de uno depende el destino de todos. Es por eso que el día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Daniel para seguir hablando sobre mitos y realidades de la COVID. Bienvenidos a Hablemos Seguros. Oigan, pues estamos de regreso, doctor Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Porque lo secuestramos. Sí, no lo vamos a soltar. La realidad es que hay muchas inquietudes todavía sobre el tema, pero a mí me gustaría hacer un recuento pequeñito. Vimos el tema de la COVID, que es la diferencia entre bacteria y virus. También vimos cómo se adhiere a unos principales órganos del cuerpo, que son riñones, pulmones, cerebro, corazón. También vimos el impacto que puede tener una pandemia como la que estamos viviendo. Y creo que es como lo más importante, doctor. Los medios de contagio. Cómo se contagia a través de la saliva, que era lo más importante, las fosas, los lagrimales, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa ahora, doctor, la vacuna? Sí, es un tema muy recurrente en este periodo, precisamente porque estamos pues terminando la tercera ola y principios de la cuarta ola de contagios. Bien, vamos a ver. Pensemos que nuestro organismo es un ejército que nos defiende, y que el virus es el enemigo. El arma más importante de nuestro enemigo, el virus, es esa parte de él que es más externa, que se compone de una proteína que se llama espiga, que conforma su corona, que está en la recubierta del virus, del virión. Esa es la parte más importante del virus para llegar a las células humanas, porque es la que se adhiere, funciona como un gancho para que se fusionen las membranas. Entonces, adicionalmente, como tiene ciertas propiedades químicas que nuestro cuerpo reconoce, o sea, hay una respuesta inmune a esta proteína. Luego, entonces, para elaborar las vacunas, se requiere darle a conocer a nuestro organismo esta molécula, esta proteína, a lo que se va a enfrentar. Por anticipado es mejor para que los anticuerpos vayan bien equipados, bien estructurados y defiendan lo más pronto posible, así es. Entonces la vacuna no es otra cosa que introducir esto en nuestro organismo por anticipado, preferentemente sin el resto del virus, ¿verdad? Del virión, para que haya respuesta inmune. O sea, un pedacito, ¿no? Un pedacito. Bueno, hay 4 tipos de vacunas de las que están autorizadas en México. Hay un total como de 9 tecnologías para desarrollo de vacunas, pero de esas 4 son las que se han desarrollado y se han aprobado en México. Voy a hablar de la tradicional, que son los virus atenuados. Esa es la tradicional. Lo que se hace es inactivar virus para que no puedan reproducirse, digamos, o utilizar la maquinaria celular para seguir reproduciéndose. Y es una tecnología en la cual entra el virus completamente e incluye a la proteína. Bajo esta tecnología se encuentran las vacunas de Sinovac, Sinopharm y Bharat, son 3. Después viene lo que es un vector viral. Es decir, voy a utilizar otro virus, pero más inofensivo. Un virus que tampoco se va a reproducir usando nuestras células, pero es inofensivo porque de forma natural llega a los humanos como una simple gripa. Pero aún así está tratado para que no sea más agresivo. Entonces se usa ese virus, pero se cambia su material genético y se le dice, vas a contener la información para producir esta proteína. Entonces, digamos que lo usamos como un motor, como un vehículo que llega, como el Uber que llega a la célula y entrega el pedido, y adentro la maquinaria celular produce el genoma del virus para reproducir, pero ya va la información para que también replique esta, para que la construya. Y ya con esto hay la respuesta inmune.
de este tipo de tecnología que se llama vector viral. Fueron desarrolladas Sputnik P, AstraZeneca, CanSino y Johnson Johnson. Okay. Son las vacunas que se desarrollan con esta tecnología. Posteriormente hay una tecnología nueva para desarrollar, bueno, se desarrolló de forma nueva recientemente, aunque se tenía conocimiento del procedimiento desde 1990, no había manera de decirle al organismo o de meter al organismo las instrucciones, no meterle estas, sino las instrucciones de cómo hacerlo. Okay. Hagan de cuenta como el manual. Ajá. ¿No? En lugar de mandarle esto en una cajita a la célula, le mandabas una cartita donde decía cómo hacerlo. Paso 1. Así es. Esa tecnología se llama ARN mensajero. Nada más eso es como un mensaje. Okay. Entonces, ¿por qué esta tecnología se apostaba a que fuera mejor? Porque cuando ustedes mandan por paquetería un regalo, digamos un mueble, el riesgo de que en el transporte el paquete se rompa, lo maltraten, no llegue bien, es mayor que si solo mandan un sobre con las instrucciones. Okay. ¿No? Entonces, eso pasa con la proteína cuando se manda completa, pues corre riesgo de que en el camino le pase algo y sea menos efectivo. En cambio, si yo mando las instrucciones para que se fabrique con la maquinaria de la célula, pues podría ser más eficiente. Entonces, en 1990 no había tecnología para esto. Nos tuvimos que esperar hasta que los físico-químicos, los ingenieros genéticos hallaron la manera de meter esto en una pequeña cápsula, una capsulita. Ay, para entonces, ¿por qué introducir. nos inyectaron? Y eso es lo que nos inyectan, unas pequeñas capsulitas con el mensaje adentro, con las instrucciones para que la célula abra la cajita y diga, voy a construir aquí esta. Esa es la tecnología de RNA mensajero y son las vacunas que se aplicaron con esa tecnología Pfizer y Moderna. ¿Podemos decir que son las vacunas más efectivas? Hasta en el momento de la fase 3 de pruebas sí mostraron más efectividad. Sin embargo, todavía no se ha comprobado que sea duradera, que permanezca. Eso todavía no, necesitamos esperar. Y la última tecnología es una subunidad recombinante. Fíjense qué interesante. Se utiliza un insecto para que produzca esta. Y una vez que la produjo, el insecto la produce, se llama técnica recombinante. La produce y una vez que se produce, se purifica y se inocula, ¿no? O sea, entra de forma tal que se introduce con ese mecanismo. Con esa tecnología está la vacuna Novavax. Okay. Ajá. Es Novavax, perdón. Novavax. Es una vacuna que tiene esa tecnología, que de cierta manera también es efectiva y que paró la efectividad de las otras que ya estaban en el mercado. ¿Podemos identificar qué número de personas está con qué porcentaje de vacunas? ¿Cuál ha sido la que más se está aplicando? Sí, identificamos más en porcentaje. Tengo los números crudos aquí, pero en porcentaje son 125 millones de dosis en total. Se han aplicado hasta el 15 de octubre de este año, de los cuales son 125, como 25%, 34 millones son de Pfizer. La mayor parte corresponde a AstraZeneca, que son 48 millones de dosis. Sinovac, que son 20 millones. Sputnik P, que es 8 millones y medio. CanSino, 9 millones. Johnson Johnson, 1.350.000. Y Moderna, 3 millones y medio. Wow. O sea, recordemos que son dosis totales. O sea, se completa en algunos de los casos con el esquema con 2, ¿no? Así es. Entonces equivale a que tenemos alrededor del 30-40% de la población con esquema completo. Okay. ¿Hubo alguna logística que se haya llevado? Porque vimos, o sea, ahorita yo dije, me tocó la rusa y es como de los porcentajes más pequeños que hay. ¿Hubo alguna logística en cuanto a la aplicación por edades? ¿Era lo que había disponible? ¿Con base a cómo qué fue saliendo? No sé. ¿O cómo? Sí, bueno, recordemos que fue una situación de emergencia. Entonces era apostarle a lo que llegara primero. AstraZeneca en un principio
tenía comprometido la primera entrega, pero hubo algunos problemas, algunos detalles en las pruebas de la fase 3 que retrasaron los pedidos. Okay. Entonces Pfizer tomó la ventaja y fueron las primeras que llegaron. Evidentemente el gobierno y todos los gobiernos tomaron la determinación por recomendación de la OMS de aplicarla a la población más vulnerable. Entonces realmente así fue el esquema, ¿no?, de aplicación como fueron llegando. Así es. ¿Qué pasa? Ay, yo tengo un chorro de preguntas. Sí. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿El bebé en cuanto nace genera alguna inmunidad el que la mamá haya tenido esa vacuna? Es una pregunta muy interesante y no se va a responder ahorita, sino hasta que se vean los efectos, pero efectivamente pasa con algunas vacunas. Mi laboratorio tiene experiencia con el desarrollo de una vacuna de rotavirus y a nivel experimental en ratones, efectivamente, cuando se inoculan a las madres a través del calostro que toman los bebés ratones, se pasa la inmunidad al rotavirus, ¿no? Se es inmune al rotavirus, que es una enfermedad gastrointestinal. Claro. Pero no es muy aventurado hablar para esta. Se esperaría, hay estudios preliminares donde sí se encontraron anticuerpos en los bebés, pero no en un número importante como para hacerlo, como que sucede de forma definitiva. Ok. Echa más preguntas. Sí, justo ahorita platicábamos en el programa anterior sobre el tema del regreso a clases. Ya antes era como de solamente nos contagiamos los adultos y entonces los niños no había tanto contagio como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Y entonces regresamos a semáforo verde, los niños van de vuelta a casa. ¿Qué ocurre con la vacunación de ellos? ¿Se aplicará el mismo sistema o más bien el mismo tipo de vacunas? ¿O en qué momento veamos que a partir de 5 años en adelante podrán los niños estar recibiendo la vacuna? Sí, los protocolos para la elaboración de las vacunas, particularmente para COVID-19, son grupos vulnerables, después grupos medianamente vulnerables y luego por edades, va por edades. Y los grupos para niños, que corresponden casi a la penúltima etapa de aplicación de vacunas, implica eso, porque se deben esperar más pruebas. En niños, como el sistema inmune no está completamente desarrollado, recordemos que el sistema inmune es cada vez mejor con la edad, porque vamos generando una memoria. En el caso de los niños es distinto y tienen que hacerse unas pruebas con mayor detalle para garantizar que el efecto sea realmente efectivo. Por eso se dejan hasta el último, realmente. Decía que era el penúltimo grupo. ¿Quién es el último grupo? Bueno, los bebés, ¿no? Ok. Los bebés. Sí, claro. Los bebés, a ver a qué edad de bebé se puede... ¿Empezar a vacunar? Sí, podría ser. O sea, llegaría un punto en el que sería conveniente incluso tener a los bebés vacunados contra la COVID. Sí, recordemos que el cuadro de vacunas para bebés es un cuadro básico que incorpora o no, dependiendo de las circunstancias o de los niveles de contagio o de incidencia de ciertas enfermedades, se van incorporando. Me imagino que en un momento dado, cuando ya esté comprobado la efectividad y la seguridad de aplicarla, se podría incorporar al cuadro básico a la cartilla de vacunación. Sí, podría ser. Wow. Sí, porque afectó mundialmente, entonces sí, como lo fue la viruela en su momento, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay que hacer el registro. La verdad es que lo vimos con muchísimos ayuntamientos. Cuando se generó la primer dosis, pues todos traíamos el pánico encima, y yo creo que lo vimos en el programa anterior, perdón. En cuanto usted sacó esta maquetita, la realidad es que la ignorancia mata, porque empezamos a escuchar cosas y teníamos el ejemplo ahí, y al menos en mi caso era como una sensación como muy rara, de miedo, de angustia, y conforme nos vamos documentando, conforme vamos conociendo más, la realidad es que es mucho más fácil combatir algo que conocemos, y principalmente el estar recordando lavarnos las manos, el usar el gel antibacterial, el uso del cubrebocas, que creo que es algo que ya se va a caer en la práctica. La realidad es que es muy cierto que comenzamos a tener estas medidas, y yo, por ejemplo, que padecía sinusitis o gripe 2 veces al año, la realidad es que en mi caso
No lo hubo. O sea, el tener esos cuidados se aplicó no solamente en el caso de los contagios por la COVID, sino también, o de la COVID, sino también en enfermedades en general, ¿no? Sí, así es. Así es mejor tener esa cultura por la limpieza, por la desinfección en general, porque no se trata de ser pesimista, pero puede aparecer otro brote de otra enfermedad, ¿no? Claro. Como lo es el ébola o cualquier otra. Claro. Se han tenido reportes. ¿Podríamos tener nuevamente esas enfermedades o esos brotes de enfermedades pasadas? Enfermedades pasadas, tal vez, ¿no? Por ahí hubo un brote de algunos virus que ya se manejaban como extintos. Depende de la situación. Lo que sí se pueden generar son nuevos virus, eso sí. Eso sí ¿Derivado de este? No de este. Este lo que puede generar son mutaciones, variantes, adaptaciones diferentes que pueden generar una variante más agresiva o menos agresiva, más contagiosa o menos contagiosa, letal o no. Claro. Pero aparte, otras enfermedades simplemente porque los humanos convivimos con especies exóticas y esa convivencia pues favorece el desarrollo de nuevos virus, ¿no? Claro. Realmente, como aparentemente llegó Yo no sé quién se le antojó un caldito de murciélago, ¿no? Pero la realidad es que son cosas muy simples, desde el hecho del lavado de manos, que creo que es algo que tendríamos que traer desde como siempre hábito, y replicarlo con nuestros hijos. Y lo decíamos igual en el programa anterior, el hecho de que a veces a los niños ni siquiera van al baño y olvidan lavarse las manos, y son cosas muy sencillas, lo vemos en los comerciales: lávate las manos antes y después de ir al baño. En todos los restaurantes hay un letrerito que dice lávate antes y después de ir al baño, ¿no? Entonces, pero justo es educación, porque no lo hacemos o no lo inculcamos, o se nos olvida también como adultos, o los niños por estar jugando nunca se lavan, regresan y comen, o están comiendo el dulce con los niños o compañeritos y con las manos negras, ¿no? Entonces, y decimos que haga refuerzos y agarran los dulces así, las papas a la boca, ¿no? que haga anticuerpos. Doc, platicábamos hace un ratito sobre el tema, por ejemplo, del SIDA, y se dice que el SIDA no mata. Realmente el cuerpo pues deja de tener todos esos refuerzos, y entonces una neumonía, una gripe, una tos es lo que termina matando, ¿no? En el caso del COVID. No, en el caso... A diferencia de COVID-19, que sí puede llegar a dañar los tejidos corporales al grado de ser letal. En el VIH, en el caso del VIH, el sistema queda inmunodeprimido y efectivamente otra enfermedad transitoria te podría causar daños severos o podría ser mortal porque no tienes defensas. En el caso de la COVID es que sí te puede matar directamente, porque en el momento que tienes la enfermedad hay muerte celular severa. Claro. Muchos tejidos se dañan e incluso el cuerpo se inflama tanto como un mecanismo de defensa que la misma inflamación no permite a los alvéolos, por ejemplo, poder captar oxígeno. Entonces ese es un efecto directo de la COVID. Directamente sí causa muerte, e indirectamente también, porque aunque lo hayas superado, pueden quedar secuelas o efectos secundarios que no superaste y a la larga puede ser contraproducente para la vida, ¿no? Perdón, doctor, ¿las secuelas nos pueden matar? Depende el organismo, pero sí hay gente que queda, están sujetos a que todo lo que sucedieron, esa inflamación que vivieron o esos tejidos que quedaron dañados, llegue a ser una complicación generalizada. De hecho, estuve hace poco con una empresaria que tiene un hospital y yo le preguntaba, la pregunta obligada, le decía yo, ¿cómo va el cupo por COVID-19 en el hospital? Y me dijo, afortunadamente, esto fue la semana pasada, afortunadamente está descendiendo, pero a nosotros nos preocupa que están llegando atípicamente más casos de problemas cardíacos, de mujeres embarazadas,
que presentan problemas de salud graves que los llevan a la muerte, y revisando su historial clínico, todos tuvieron COVID. O sea, típicamente. Ok. Porque ellos llevan sus estadísticas de lo que pasa de forma regular Claro. y de lo que no está pasando regularmente. Entonces hicieron una correlación nada más de revisión, no directa ni minuciosa, pero sí se dan cuenta que hubo gente que tuvo COVID y que tuvo complicaciones después. ¿No? Entonces, habría que hacer un estudio más minucioso. ¿Y podemos saber qué tan después nos cobró la factura esas secuelas? Se me hace un poco complejo eso porque no se ha llevado el seguimiento El de control, contagios, el rastreo, no se ha hecho. Claro. Entonces, se me hace un poco difícil. Se podría hacer una estimación quizá en términos absolutos de contabilizando muertes por enfermedad y luego revisando historiales clínicos. Pero dar un seguimiento es difícil porque no se dio desde el principio. Claro. Al menos en México. Hablábamos sobre la vacuna a las mujeres embarazadas y podría generar alguna inmunidad al bebé. ¿Pero podría causar alguna secuela al bebé si la mamá padeció COVID? No está demostrado. Si padeció, no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que si una madre está contagiado, sí puede transmitir al bebé. Eso sí ha habido muchos casos. Pero en el caso de las secuelas que se puedan... Que las padezca sí no está demostrado, ni al menos yo no conozco ningún estudio científico formal que presente esos resultados. Embarazos por acá atrás, producción, todos, todos bien, no. Sí, porque nos quedamos así como dije, Dani ya. Doc, en cuanto hablábamos, por ejemplo, también ahorita sobre el tema de que se mueren células, en algún momento también nos platicaban de la muerte en neuronas. Sabemos que esas no las recuperamos. En el caso de las células, ¿cuáles son? Porque supongo que hay síntomas que podemos estar evitando. Sabemos que hay gente que incluso evitó ir al hospital, el tema de las vitaminas, de la alimentación. Ya teniéndolo, ¿hay algo que podamos estar haciendo para a lo mejor algún ejercicio de inhalación o respiración profunda? No sé. Sí, como todas las enfermedades hay un periodo de convalecencia y de rehabilitación, y sí, efectivamente, sí. Digamos que hay situaciones en las que no puedes recuperar tu estado de salud hasta antes de haber padecido una enfermedad. Pero para eso están los tratamientos de convalecencia o de rehabilitación. Y efectivamente sí, con respiradores, hacer ejercicio, comer, alimentarse adecuadamente. Sí, son Factores que ayudan. que ayudan a la recuperación, pero dependiendo pues de la gravedad el efecto que tuvo la enfermedad es el nivel de recuperación. Ay, Tú casi veo tu cara de angustia. tengo y que de respirar angustia. tranquilamente. Yo tuve casos, tengo amigos, porque aparte a mi generación, las de los 20 a los 30, gracias amiga, nos tocó la vacuna rusa, ¿no? Pero Sputnik. pues nunca supimos después, tengo unos amigos que necesitan salir del país y entonces tienen que buscar una vacuna que los permita entrar, por ejemplo, a Europa. ¿El hecho de replicar, o más bien de duplicar la vacuna, afecta en algo? ¿Ayuda a reforzarlo más? O sea, ¿te refieres a tener buscando- un tratamiento completo, un Exacto. esquema completo y luego buscar otra vacuna? Ajá. Bueno, estrictamente no es letal ni es algo que no está demostrado que sea algo que te cause daños. Ni que Pero lo tampoco los recomendable, encima de- sí, claro, pero lo recomendable es, antes de optar por una dosis de refuerzo, que le quiero decir así, dejar pasar al menos 6 meses a partir de la última aplicación. Okay. En ese sentido, si hay estudios donde ese refuerzo sí incrementa la protección de los individuos, sobre todo si lo hacen en la combinación adecuada, que es el caso de las dosis con la tecnología de ARN mensajero, Okay. con la de un vector viral. Esa combinación sí hay estudios recientes. De hecho, algunos artículos ya están revisados y están en impresión para publicarse hasta la semana pasada, donde se demuestra en un grupo importante de individuos que
efectivamente sí se logra una ganancia en la producción de anticuerpos. Sin embargo, como todavía no termina de vacunarse a una gran cantidad de gente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, yo creo que lo más sano es, y la misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que solamente debería de aplicarse este refuerzo a personas en estado vulnerable, para no agotar las dosis, ¿no? Que sean aplicadas realmente a quienes no se les ha aplicado ningún esquema. Pero sí existe la posibilidad de hacerlo, pero no se recomienda hacerlo inmediatamente, sino en un periodo de 6-8 meses después. Porque aparte, entre cada dosis. Había como ciertas indicaciones, ¿no? El no puedes consumir alcohol, y bueno, para los que nos tocó en la primera dosis, que era como de, por favor, denme una pistola y mátenme, porque temperatura, dolor de cuerpo, y todos los síntomas. Yo sentí que todo lo que me dijo la enfermera, todo lo sentí ese día en la noche, ¿no? Pero con el tema de la vacunación, ¿afecta en algo los que ya no quisieron asistir a la segunda dosis? Sí, por supuesto. ¿Generará alguna reacción? ¿Algún efecto? ¿Se pierde el efecto? No, simplemente no tienen la eficiencia que debiese. De defensa, digamos, ¿no? Imaginen que van a enfrentar una guerra, ¿no? Por ejemplo, y les mandan un aviso, primer aviso, viene el enemigo. Y entonces te arreglas, te preparas las armas, sacas todo con lo que te vas a defender, pero no lo usas. No entrenaste, no terminaste con eso, ni de conocer al enemigo, ni de revisar tu plan de contraataque, ni la estrategia, ¿no? Entonces te quedas incompleto y al final de cuentas, después de cierto tiempo, es como si no te hubieras puesto ninguna dosis. O sea, lo recomendable es completar la dosis, porque el esquema, porque no se da en una sola aplicación, debido a que el cuerpo necesita asimilarlo e ir lentamente para llegar al máximo. Claro. Pero si se hace en una sola dosis y no se completa, pues no se llega al máximo. Entonces hay un retroceso. Entonces realmente se afecta. Ahorita que decía Tere el tema de las bebidas, es que, sí, es que fue muy sonado. No puedo tomar porque me acaban de vacunar. No sé de quién escuché que decían... No se decía porque no lo hacían. Nadie lo respetó. Pero alguna persona escuché, no sé, no me acuerdo, que dijo, no pasa nada. El tema es que no tomes el día de la vacuna y unos 2-3 días después para no confundir efectos. No, bueno, en realidad el alcohol lo que promueve es la inflamación del organismo. Lo que promueve es el alcoholismo. ¿No? Sí, en el caso de después de haberte vacunado, si tomas una cantidad considerable de alcohol, que es más de 2 copas de 125 mililitros en una sola exhibición, aproximadamente, ya puede haber efectos de inflamación del organismo y eso estresa la producción de anticuerpos, aminora el efecto y no podría ser efectivo, quizá, depende de la persona. Pero con moderación, no lo quiero dar como una recomendación, sí, pero con moderación, como relaja el organismo, para quien lo sabe hacer, lo pone en una situación conveniente de relajamiento, en donde al revés se aprovecharían al máximo, pero en cantidades muy pequeñas. Sí, claro. ¿No? Sí, no es que fuera así. Realmente es la inflamación el problema que mitiga la producción de anticuerpos, ¿no? Lo que está demostrado. Qué bueno que nos sacó del error. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que sí nos resolvió muchísimas dudas. De repente hemos tenido como charlas largas con usted y ya no sabíamos si era como de, lo dijimos adentro del programa, lo platicamos afuera del programa, pero creo que algo con lo que nos llevamos y con lo que nos quedamos, justo es el tema de seguirnos cuidando. Sabemos que esto no va a parar aquí, esto va a quedar, ya dijimos que en la cartilla de vacunación, y creo que sin duda es algo que tenemos que tomar para seguir teniendo precauciones en enfermedades en general, ¿no? Sí, así es, tomar precauciones. Efectivamente, que no porque hayan escuchado que
¿Se puede tomar alcohol? ¿Hay que tomar alcohol? No, No, en eso absoluto. no. Estamos incitando a la- No, en absoluto. Que esto no quede aquí, que por la higiene, por cuidarnos, Cuidarnos. siempre y sobre todo transmitírselo a los pequeños porque ellos son las generaciones que queremos preservar, que queremos que se perpetúen, ¿no? Así es. Aunque nos cueste a nosotros superar pandemias. Así es, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Oigan, y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Villalesa Salón, que siempre hacen maravillas con nosotras, a Samba Boutique por sus cempasúchil que ahora nos mandaron, y, como no, a Nice, ha hecho México Colibrí Nice. Siempre se me olvida, Carlita, me vas a matar. Muchas gracias, Carlita, por ajuarearnos, como siempre, y producción allá atrás, muchas gracias. No olviden seguirnos a través de las redes de Hablemos Seguros en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y en las redes de Gil, que al día de hoy no nos pudo acompañar, como Gilberto Sausa Oficial. Nos vemos en el siguiente programa. Villalesa Salón by Dulce Guzmán, resaltando la belleza de la mujer, diseñando momentos by Samba Boutique Floral y con Colibrí Nice Todos Ganan, presentaron Dormimundo, un mundo de descansos, presentó.